Buenas tardes, queridos palaciegos, creadores de Babia. Gracias, Babia, por hacer posible este encuentro hoy en este salón, que es para mí como un salón ideal, desprovisto de electrónica, y donde vamos a encontrar conversación en torno a libros y cultura. Entonces, es un salón ideal, ¿no? Entonces, buenas tardes, amigos, amantes de la cultura en general, queridos Roldán. Estar aquí en mi pueblo un viernes al ocaso, dispuesta a hablar de libros, de un libro sobre las roldanas y de un libro que ha escrito alguien a quien admiro desde que era una moza, me parece una buena definición de felicidad y de nerviosismo. Todo te lo admito menos el nerviosismo. Bueno, lo demás es excesivo, pero bueno. Mi querido Manuel Jesús Roldán, conocido por todos, es, creo, ante todo, una persona de cultura, relacionado siempre con ella, así te conocí yo. Es profesor de Geografía e Historia, colaborador de muchos medios, comisario de exposiciones, asesor, escritor de numerosos libros sobre patrimonio, arte, historia de Sevilla, jefe de estudios adjunto. Un terror, un horror. Accidentalmente, eso solamente de forma accidental, sí. Accidental. Es usted, sobre todo decía, una persona de cultura con una inagotable vocación docente, que pues está porque es una inagotable vocación docente. Vale, ¿quién es la roldana? Es porque la roldana sigue siendo hoy, ¿no? La roldana sigue siendo hoy. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. No sé por dónde empezar. Yo creo que debería empezar primero por darle las gracias a ustedes, porque este es un sitio encantador. No sé si somos realmente conscientes de que estamos envueltos en una exposición de arte. Estamos en torno a una copa, que me parece maravilloso, y estamos cómodos, que es como hay que estar cómodo y relajado a la hora de hablar pues, de un libro. Nosotros hemos venido a hablar de un libro, pero podremos hablar pues, de la roldana o podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Luego hay un segundo agradecimiento fundamental que a dos personas que admiro muchísimo, que son Aurora y Antonio. No voy a entrar en muchos adjetivos en torno a ellos, si no nos vamos a poner muy melosos y vamos a parecer que somos todos, pero a los dos los quiero y los admiro mucho, mucho. Y le agradezco esta oportunidad, le agradezco este viernes, ¿no? ¿Quién es la roldana? Bueno, pues la roldana es, en realidad la roldana no existió, el nombre de la roldana se lo hemos dado luego. Bueno, esto es un juego de palabras. Luisa Ignacia Roldán Villavicencio es, si lo tuviéramos que resumir, la mejor escultora de la España, probablemente de la Europa del barroco. Eso quiere decir que nos estamos moviendo en el siglo XVII y XVIII. Ella nace en 1652, muere en 1706. Yo normalmente las fechas no me las sé, pero esta evidentemente me las tengo que saber. Y es una escultora que tiene dos cosas fundamentales. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de esta novela histórica? Porque me consta que estás más que documentado. ¿Y cómo es escribir una novela histórica? Pues miren, o mirad, yo le tenía un enorme respeto a la novela. De hecho, creo que nosotros vivimos en un tiempo que a mí me sorprende. Voy a muchos sitios y hay gente que me dice, gente muy joven me dice, yo ya he escrito mi novela. Y tú dices, ostras, su novela. Si yo tengo ya una edad respetable y me he llevado años y años rechazando la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy historiador, comencé haciendo, bueno, pues por encargo realmente, libros sobre primero la historia de Sevilla, luego unas guías patrimoniales, los conventos de la ciudad, las iglesias, he escrito mucho sobre Semana Santa, en algunos momentos he escrito relatos cortos, sí es cierto que he escrito relatos cortos, mucho, lo he recopilado en alguna ocasión. Bueno, he escrito ensayos referidos a la historia del arte, la historia del arte con nombre de mujer, eso no estaba en mi libro de historia del arte, libros de Semana Santa, es decir, y siempre tenía ahí la sombra del editor que decía, tú tienes que escribir una novela, tienes que escribir una novela. Yo decía, que a mí una novela me crea mucho, me parece que no es fácil. Es más, después de haberla escrito, creo que no es fácil, sinceramente, porque normalmente la gente me dice, bueno, ¿y tú qué sistema tienes para escribir? Si tú tienes
Pues si tú tienes niños, tú tienes un trabajo en el instituto, tú das clases en no sé qué sitio, ¿tú cómo lo haces? Pues durmiendo poco, es habitual, intentando aprovechar el tiempo, ¿no? Bueno, pero escribir sobre historia, bueno, exige una documentación y bueno, luego ir ordenando los pensamientos y ordenando el esqueleto del libro y luego trasladarlo, ¿no? Pero escribir una novela es peor, porque escribir una novela primero tiene que hacer ese proceso de, bueno, como es histórica, de documentación, que los cuento, y luego tiene que hacer un proceso de, bueno, de mentalmente crear una historia que sea una historia al menos entretenida. Sí, las novelas tienen que ser fieles a lo que ocurrió, pero al mismo tiempo yo creo que debe entretener. Entonces yo primero partí de una premisa que era, bueno, documentarme la vida de la Roldán. Claro, la vida de Roldana o la vida de Luisa Roldán es una vida apasionante, es que es de novela. ¿Por qué? Pues porque ella, bueno, yo acudí a la fuente, hay una tesis escrita sobre ella, hay varios libros escritos sobre ella, muchos artículos escritos sobre ella, es decir, de ella se ha escrito mucho, sobre todo en los últimos años. Hay documentación, pues por ejemplo la tesis recopila toda la documentación que hay sobre ella, curiosamente la tesis la hace una australiana, muchas veces tiene que venir de fuera a contarnos lo que hacemos aquí, ¿no? Y la tesis, bueno, pues tiene muchos datos sobre ella, su testamento, su partida de bautismo, muchos datos, muchas cartas de la corte en las cuales ella le escribe a los reyes que no tiene dinero, etcétera, etcétera. Hay mucha documentación de los pagos y los cobros que hace su marido. Hay documentación de cuando ella, bueno, compra una esclava negra que tiene una historia bastante curiosa, es muy novelesca. Es decir, documentación fidedigna hay. Yo he leído eso, he leído, bueno, muchas cosas que yo tenía, bueno, la verdad que muy trabajadas sobre la historia de Sevilla, los anales de la historia de Sevilla de la época, documentación sobre la Sevilla de la época, eso sí lo tenía muy trabajado, cosas sobre Cádiz, evidentemente. Me costó más y tuve que leer más cosas sobre la corte de Carlos II, por ejemplo, porque a lo mejor era un tema que yo dominaba menos. Pero claro, con todo eso había que, ya tenía la documentación, la vida de la Roldana es muy interesante, muy apasionante, muy, bueno, ella se casa en contra de la opinión de su padre, ella recurre a un procedimiento notarial para irse a casar con el marido, ella lucha por poder firmar sus obras, ella no sabemos si entra en la academia o no, pero pinta de maravilla, con lo cual suponemos que debió tener clases en la academia, es decir, se va a Cádiz para lograr un mercado mejor, firma sus obras con documentación introducida dentro de las esculturas, se va a Madrid buscando reconocimiento en la corte conoce la muerte de Carlos II, es decir, una vida muy apasionante. Pero claro, eso había que contarlo con un ritmo que yo nunca había hecho, es decir, hay que novelar. ¿Esquema al que recurrir? Bueno, pues esquema al que recurrir una vez que tenía toda la historia, la documentación que yo había podido encontrar y leer, y yo tenía un esquema mental, lo que hice es escribir un capítulo, escribir el primero. Y el primer capítulo es una especie de compendio tipo Berlanga en el cual se nos arranca, vamos, se puede contar porque, bueno, es el arranque de la novela, realmente arranca por el final y luego vuelve al principio, ¿no? Entonces arranca un poco con la idea de querer describir muchos personajes de la historia de que luego van a ocurrir. Es decir, arranca en su muerte, para entendernos, para luego en el siguiente capítulo arrancar en los inicios de su infancia, ¿no? Ese arranque, que evidentemente no es que sea original, es algo que se hace muchas veces en la historia del cine y tal, pero me permitió hacerme una idea de que cuando hice ese capítulo me salió de 8 folios. Y dije, bueno, pues vamos a hacer una novela que todos los capítulos tengan 8 folios. Esa fue una primera premisa. De forma que si algo debe tener la novela es que debe tener ritmo. Es decir, tú vas leyendo y cada capítulo estimo que tiene un desarrollo inicial muy rápido. Es decir, hay un par de párrafos que te cuentan lo que se va a narrar en el capítulo, el desarrollo del capítulo, y luego esa pequeña síntesis final o vuelta de tuerca final que yo intento que enganche para el capítulo siguiente. Esto no es nuevo en la historia de la escritura ni nada, es muy de serie de Netflix que te va acabando y dices tú, oh, siguiente capítulo, me lo voy a leer. Y claro, yo tuve que ir haciendo ese engarce de toda la documentación que yo tenía en una cronología, digamos, medianamente ordenada, siempre con 8 folios. Esa fue la condicionante que me puse. Yo me acordaba mucho de una serie que de hace ya algunos años, que era Mujeres Desesperadas, no sé si alguno aquí la veía ahí. Mujeres Desesperadas era una serie de televisión que me acuerdo que hacía un arranque en una voz en off. Esa voz en off contaba un poco lo que iba a ocurrir en el capítulo, era como una especie de reflexión. El capítulo se desarrollaba con un ritmo rápido
y el final del capítulo era una reflexión final. En cierto modo esto va por ahí, va un poco por esa idea. Entonces, de esa mezcla entre lo histórico y de esa mezcla entre ir imaginando cosas que, bueno, que sean fidedignas al original, no hay mucho inventado en la novela, no piensen que hay mucho, alguna anécdota, algunos detalles y tal, pero en realidad ahí hay un cuerpo de obras que el 90 y tantos % son absolutamente reales y están todas encajadas, además, en sus años. Yo que te he leído mucho en ensayo, sobre todo en historia, te he leído mucho. Aquí en este libro he descubierto que, bueno, el peso de lo lingüístico, ¿no? Mis lingüistas estarán ahí. Y aquí he visto a otro Manuel Jesús. Es decir, que te he leído de otra forma, ¿no? Porque es otro el lenguaje. Eso me parece muy difícil, ¿no? Y a mí también me parece dificilísimo, cierto, normalmente los historiadores, a mí muchas veces me dicen, es un divulgador de la historia. A mí me gusta esa idea de divulgador. El divulgador no tiene que ser el tío que cuente el rollo de la historia. Tiene que ser la persona que cuente la historia de forma científica, pero no con 200 notas a pie de página. ¿Sí? Ese aspecto es necesario. ¿Sí? Todo el mundo no tiene por qué leerse un ensayo concretísimo sobre un cuadro tal con 200 notas a pie de página. Eso queda para los científicos. Pero creo que tiene que haber un nivel de historiador que solo cuente para el gran público. Porque el público quiere saber de historia sin tener la cita académica, ¿no? Eso iría por un lado. Pero claro, yo tenía que trasladar el lenguaje habitual, que yo intento que sea didáctico, a un lenguaje que chocaba con una idea, y era que yo me tenía que adaptar al lenguaje del siglo XVII. Claro, en el siglo XVII yo no puedo escribir con máquinas del siglo XVII, primero porque no sé hablar con el lenguaje de aquel momento, y segundo porque si nosotros escucháramos hablar, vamos ahora a la máquina del tiempo, al siglo XVII, probablemente nos enteraríamos de la mitad. Sí. Muchas cosas no nos enteraríamos. Esas construcciones o esas formas, muchas palabras que están en desuso, hay un porcentaje de cosas que no nos enteraríamos. Que había que hacer, buscar un equilibrio, es decir, los personajes hablan de una forma, hombre, que evidentemente no es la contemporánea, pero que tampoco es la construcción de un Quevedo, sino es una construcción, digamos, una forma de construcción lingüística diferente, ¿no? A medio camino, para que la podamos leer nosotros en el siglo XXI, pero que también tenga un decoro de ambientación histórica, ¿no? Claro, yo ahí que pensé, hombre, yo pensé, en la novela hay diálogo, no muy largo, pero hay diálogo, creo que hay mucha introspección. Verán, la vida de la Roldana se cuenta desde el punto de vista externo, pero también el interno. Es decir, en muchas ocasiones, sobre todo en los capítulos que yo pienso que la Roldana va a contar algo de esto potente, pues habla ella en primera persona. No sabemos desde qué momento, pero habla ella en primera persona. Y en realidad cuando habla en primera persona está reflexionando, porque está contando lo que ocurrió, pero también está metiendo su idea del arte, su idea de la vida, su idea de sus ambiciones, su fracaso, sus reflexiones sobre, bueno, la creación artística, sus reflexiones sobre las relaciones sociales. Entonces eso yo creo que lo hace más cercano, ¿no? Porque realmente nos estamos metiendo en la cabeza de un personaje que debía ser un personaje, oye, muy atrayente, con mucha ambición, con mucha delicadeza, un personaje culto, un personaje que sabía evidentemente leer y escribir, pero que dominaba las técnicas, la iconografía, que debía tener buenos conocimientos artísticos, buenas relaciones sociales, que debía ser muy apasionada por el empeño que le pone a sus obras, y que al mismo tiempo debía tener una delicadeza espectacular, ¿no? Claro, eso crea un lenguaje que yo intento ir mezclando con otros lenguajes para que la hagan un poco costumbrista, ¿no? Hay un personaje que creo que yo le tengo especial cariño, que es su padre, Pedro Roldán, que es un personaje muy importante, gran escultor de la segunda mitad del siglo XVII en España, en Andalucía y tal. Su padre el hombre está ahí constantemente, recto, rígido, severo, pero al mismo tiempo es un hombre entrañable. Ella no abandona nunca al padre, a pesar de que se va a Madrid y tal, a pesar de que se casa con la oposición del padre frontal y tal, pero ellos siguen trabajando juntos. Y el padre lo convierte en un personaje culto, muy trabajador, pero costumbrista, porque está siempre usando refranes. Un personaje que usa mucho los refranes y que con refranes está constantemente diciendo a la niña, mira, esto por aquí no es, esto está, mira, te voy a decir, las niñas se ríen de él, pero el padre, por mucho que sea un personaje que puede parecer anecdótico,
es un personaje importantísimo porque Pedro Roldán educó a sus hijas de forma igualitaria. Es decir, Ahora hablaremos de eso. de forma que todas aprenden oficios artísticos. Y eso era criar tanto a los niños como a las niñas en la misma condición. Estamos hablando del siglo XVII. Eso es muy importante. Lo animaba mucho el padre, Pedro Roldán. Aquí veo que tenía un mimo especial con Luisa. Yo estoy casi seguro de ella. Es decir, el gran artista, el artista de verdad, sabe ver las capacidades de los demás. La gente mediocre, cuando ve las capacidades de los demás, intentan quitárselo del medio. El mundo en el que vivimos. Pero el gran artista, el que se quiere rodear y seguir prosperando, cuando ve gente con muchas capacidades alrededor, se rodea de ellos y se las potencia. Yo intuyo que igual que Francisco Pacheco con Velázquez, cuando ve las cualidades del niño dice, uff, este para la niña que se case con este y si me vamos, pero rápido, que se casa con la niña. ¿Por qué? Porque evidentemente era un pintor que vio las capacidades de Diego Velázquez. Bueno, pues yo creo que con Luisa debe ocurrir algo parecido. Sí, esa niña desde un primer momento está haciendo obra. Está trabajando pues, el barro, trabajando la madera, con todo lo que eso conllevaba entonces, trabajar el barro, la madera, el barro te manchaba y estaba mal visto. La madera necesitaba fuerza física y estaba peor visto todavía, eso era de gañanes. Los propios artistas de la época tienen que estar constantemente reivindicando, oye, que yo soy un creador. ¿Por qué? Porque eso estaba mal visto. Entonces, el padre es un personaje importante porque la cría y le hace potenciar sus conocimientos. Si el padre tenía que ser consciente que su hija, en algunos aspectos, incluso la iba a superar a él. Y evidentemente él quería, pues yo creo que esto es muy tópico, ¿no? Pero quería lo mejor para ella. Probablemente el rechazo, él debía ser un personaje, ¿no? Porque el rechazo que tiene, por ejemplo, a la boda de su hija, no es rechazo solamente a la boda de su hija, sino que hay muchas personas, o sea, hay varias hijas de Pedro Roldán que también sufren ese rechazo. Se van a casar y el padre dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo no doy la dote porque este no me gusta para ti. Entonces, eso nos habla de un personaje muy curioso. Roldán, este libro va de imágenes en un mundo que está sometido a las imágenes. Estamos continuamente sometidos a las imágenes y manipulados por ellas, ¿no? Pero estas imágenes son otras, ¿no? Son distintas. Estas imágenes son otras. Mirad, de los que estamos aquí, todos tenemos seguramente un móvil encima. Y en un móvil que tenemos encima, probablemente más de 100 imágenes en el móvil tenemos todo. Y más de 200 tenemos todo. Y probablemente más de 1000 tenemos una gran mayoría. Y probablemente más de 3000 tenemos mucho. ¿Vale? No sé la memoria de los móviles cómo anda. Si ya nos metemos luego en cuántas imágenes vemos al día, pues yo estimo que más quien menos, quien tiene Instagram, quien no tiene tal, tiene, Claro. mira al día así. Cientos, si no miles de imágenes. Claro, eso no es una imagen. Una imagen es lo que nos cuenta Aurora. El esqueleto del libro. Porque el libro tiene un esqueleto, tiene varios esqueletos, pero uno de ellos es las imágenes que hace Luisa. Y también imágenes que hacen autores de la época, el propio Pedro Roldán o autores coetáneos, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen entonces era muy importante. Y era muy importante porque la imagen te conectaba con la divinidad. Si estamos hablando de 1650 y tanto en adelante, en el cual, bueno, evidentemente el Concilio de Trento estaba ya más que asentado, más que establecido desde el siglo anterior. Todo el mundo tenía muy claro que la imagen servía para conectar con Dios. Y la imagen, estos autores no eran escultores, eran imagineros, porque eran trascendentes. Traían la imagen de Dios a la tierra. Y había que conectar. Esa conexión, yo creo que solamente se hace, nosotros de imagen con mayúsculas, cuando tú a la imagen le vuelcas una experiencia vital, que yo creo que es otra clave del libro. Luisa hace que muchas de sus obras conecten con el público porque realmente representan de forma muy directa la belleza y de forma muy directa las emociones, el dolor. ¿Por qué? Porque yo intuyo, y ahí está un poco la parte de novela, que ella su dolor lo lleva a algunas de sus obras y su belleza la lleva a algunas de sus obras. Los artistas, yo no sé si estáis de acuerdo o no, pero hay estudios incluso sobre eso. Los pintores suelen estar muy documentados que se acaban autorrepresentando en alguna de sus obras.
Y está menos estudiado con respecto a los escultores, pero yo estoy casi seguro que la mayoría de los escultores el modelo que tiene más cercano es el suyo mismo, o el de los familiares de alrededor. Entonces, yo creo, y es otro leitmotiv de la novela, que la Roldana está, ella, su familia, o ella representada en obras de tal, ella está muy representada en sus propias obras. Por eso esas imágenes son tan importantes. Me duele todo. Vaya comienzo, ¿eh? Me duele todo. Me duele todo, así comienza la obra. Además, lo pensé desde el principio. Es decir, me duele todo. De hecho, por eso pensé que dije, pues igual puedo hacer la novela. Oye, fíjate, me duele todo según la tradición. Yo no sé si esto es, o según una crónica, esto siempre hay que ponerlo un poco entre comillas. Pero me duele todo fue, según algunas crónicas, la última frase que dice Carlos II cuando se muere. Cuando ya estaba en el lecho, el pobre tenía miles de enfermedades, miles de enfermedades. Era enfermizo desde pequeño, esquelético, pelo ralo, una endeblez crónica, tenía pequeños ataques epilépticos. Es decir, el cuadro de Carlos II, en una época además muy supersticiosa, que todo le buscaba un origen absolutamente supersticioso, de hechizo, de encantamiento. El hechizado. El hechizado, el pobre, el enfermizo. Él tiene un personaje, es un personaje protagonista en la parte final porque es importante, ¿no? De hecho, él cuando muere, dicen que una de las frases, la última frase que dice es, me duele todo. Y además cuando se analiza el cadáver de Carlos II, por lo visto aquello, la descripción es brutal. Era un cadáver putrefacto, una maloliente, tenía partes descompuestas, tendría algún tipo de tumor, esa idea, o ese me duele todo, debió ser conocido en la corte, porque rápidamente lo cogieron los cronistas, y en esa corte está Luisa Roldán. Luisa Roldán es escultora de esa corte. Evidentemente eso debió ser una frase que se le quedara y tal. Y yo decidí colocarla en los labios de Luisa como inicio del arranque de la novela. ¿Por qué? Pues porque es impactante, porque está resumiendo, una especie de, yo creo que casi de fracaso vital. Yo creo que aunque luego en la novela nos lance un mensaje de esperanza, pero debe haber un momento en la vida de Luisa que ella tenga un fracaso vital. Es decir, ella ha buscado una posición y ha estado en lo más alto de la corte, y sin embargo lo último que redacta es una declaración de pobreza, ¿no? Con lo cual estamos ahí ante un personaje que tiene un fracaso vital, una persona que se muere muy joven, con 53 años, y que lo ha vivido todo, ha vivido la muerte de varios hijos, ha vivido cambios de domicilio, ha vivido vivir todo, ¿no? Y el dolor, yo creo que no solamente se refiere, es tan amplio, la frase es tan bonita, que no se refiere solamente a lo físico, sino que se refiere también a lo espiritual, que es lo más duro. Es decir, el dolor psicológico es mucho más duro que el físico, ¿no? Entonces ese compendio es como una llamada de atención, me duele todo, esta soy yo, pero a partir de aquí voy a ir desgranando. Es decir, hay ese episodio que aparentemente yo creo que es un episodio o un capítulo, que el que lo lea inicial diga, pues esto va a ir por derroteros muy duros. En realidad, cuando empieza a acabar ese episodio, ella lo que hace es lo que yo creo que hacemos cuando vamos depurando las cosas que nos sobran, volver a la infancia. Y se acuerda de un olor, y el olor es el cedro. Porque la primera vez que fue al taller de su padre, olió madera de cedro. Y el padre le dice algo así como que, mira, huele esto, porque este es un olor que no se te va a olvidar en toda tu vida. Esa idea, cuando ella se está muriendo, se acuerda del olor. Y huele a cedro, en una estancia en la cual huele a muerte. Pero realmente ella se está acordando del olor a cedro de su primera estancia, ¿no? De su primera infancia. Y vuelve a la infancia. Entonces esa era la forma de arrancar la novela. Ya a partir de ahí dije, ya, esto lo voy a escribir. ¿Te gustó el editor? Digo, bueno. En el libro hablas evidentemente de Sevilla y he tomado algunas anotaciones porque hablas de la ciudad era locura, la ciudad era exceso, la Sevilla de las apariencias, había que serlo y parecerlo. Y en esto no hemos cambiado, ¿no? Porque la Sevilla sigue siendo una ciudad de locura, de exceso, de apariencia, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esa definición, esas reflexiones que ya hace, en realidad una vez la hace ella, otra vez es una reflexión mía, ¿no? En tercera persona. La ciudad tenía que seguir abarcable. La ciudad de Sevilla, la segunda mitad del 17, ha salido de una epidemia de peste, se intenta recuperar, pero perdió la mitad de sus habitantes, es decir, tendría calles vacías todavía.
tendría el reflejo de muchas muertes, y era una ciudad de auténticos contrastes que además se entremezclaban. Es decir, era una ciudad metida dentro de la muralla, salvo el arrabal de Triana, el resto estaba metido entre murallas, y eso conllevaba, a pesar de ser una ciudad grande, que en lugares muy cercanos hubiera la máxima intelectualidad y el máximo analfabetismo, la máxima riqueza y la máxima pobreza. Un ejemplo, ella vive, cambia varias veces de residencia, pero vive, por ejemplo, en la calle Génova, que es la actual avenida de la Constitución. Es decir, ella vive prácticamente frente a la catedral, para entenderlo, un sitio que hoy sería un sitio de lujo. Pero a su espalda estaba el barrio del Arenal con sus 2.000 prostitutas o 3.000 prostitutas censadas. De hecho, hay un episodio por ahí que tiene mucho que ver con ese barrio, y que, bueno, ese barrio estaba, incluso lo cerraban de noche, se entraban por unos postigos especiales, y tú sabías que te iban a meter en un sitio donde había 30, 40 casas de prostitución, de juego, de gente borracha, de marineros, de gente donde se hacían tratos, y donde había muchísima prostitución, muchísimo robo. Y eso estaba a 100 metros unos de otros, a 100 metros no, a 50 unos de otros. Entonces esa mezcla curiosa, donde muchos eran grandes y muchos intentaban aparentar ser grandes, es una definición que yo creo muy barroca, es muy de hoy en día. Es decir, nosotros seguimos viendo en eso. Nosotros seguimos viendo en los contrastes de los que crean y los que aparentan que crean, los que van y consiguen algo en la vida y los que aparentan ser algo en la vida, entre los que, bueno, tienen una riqueza aparente, y los que, bueno, tienen la máxima de las miserias en la ciudad, ¿no? La propia ciudad hoy en día, que la gente se queja tanto, nos quejamos tanto, que si el turismo, que si tal, que si no se puede andar por la calle, en realidad se debía parecer mucho a la ciudad de entonces, ¿no? Sí, en la ciudad del siglo XVI había una calle, del XVII, perdón, una calle dedicada a los genoveses, a los alemanes, a los francos, a los placentines, es decir, a gente de muchos lugares, ¿no? Porque se congregaban allí. Entonces, ibas por Sevilla y tenía que ser un poco como hoy con unas maletitas, pues mucha gente moviéndose, hablando en idiomas diferentes, con culturas diferentes. En Sevilla había un 10% de negros, por ejemplo, y un porcentaje de 6-7% de mulatos. Y luego había sus moriscos por ahí desperdigados. Y luego había, pues evidentemente, gente que venía de Hispanoamérica, de las Indias, gente que venía de Francia, de Alemania, de Italia. Había relaciones artísticas con todos estos lugares, ¿no? Entonces sería un batiburrillo increíble, con mucha miseria y mucha riqueza, con mucho analfabetismo, pero también con enormes centros intelectuales. Es decir, en Sevilla, cuando yo esta charla la hago aquí, y ustedes me entendéis perfectamente, pero la semana pasada estuve en Madrid, ¿no? En Madrid hay que contarles que ellos eran un villorrio en el siglo XVII. Ellos siempre te preguntan, cuando estás en una entrevista en Madrid, siempre te dicen, bueno, ¿y cómo es que Murillo, la Roldán sí porque fue a Madrid, pero en Madrid le fue muy mal? ¿Cómo es que la Roldán no se vino antes? ¿O cómo es que Murillo no se vino aquí? Porque no le hacía falta. Porque el que pagaba bien estaba en Sevilla. Porque el intelectual estaba en Sevilla. Porque ella viene aquí de conocer, y hay personajes en la novela que son Justino de Neves, que son Miguel Mañara, que son personajes intelectualmente muy elevados, y ella se va a una corte que era una corte de casurros castellanos. Esto era la Nueva Roma. Esto era la Nueva Roma, y aquello era los casurros castellanos que se habían convertido en nobleza agraria, con todos los respetos, con mucha menos formación intelectual que la que había aquí. Aquí había el influjo de los humanistas italianos, de los humanistas flamencos, de los artistas de medio mundo. Allí no. Allí porque llegaban los que querían hacer carrera. Pero el dinero estaba aquí, todavía fluía más el dinero aquí que allí. Y además allí, intelectualmente, aquello tiene un rey al cual le están haciendo constantemente exorcismo porque piensan que está endemoniado. Y le ponen unos saquitos de no sé qué, y le dan unos potingues, es decir, era una corte supersticiosa, antigua, curantista. Entonces no tenían ni nivel intelectual, ni nivel económico. Solo había aquí. Pero claro, lo había entre muchos contrastes. ¿Los de Madrid se han enfadado o no? No, curiosamente cuando fui a Madrid, me acompañaba en la mesa, era sevillana, de hecho ella me tiró por ese flanco. Y luego de los que había allí, que era gente que tenía una visión amplia, estaban muy de acuerdo. Pero bueno, que eso ocurre hoy en día igual. Es decir, hoy en día
todo parece que está pasado por una especie de tamiz centralista y oye, los más jóvenes, o se habla del Madrid o de Barcelona y no se habla de nadie, ¿eh? No se habla no se informa, sí. Se tuerce un tobillo Vinicius, y sale en titulares. En el Sevilla juega la Liga de Campeones y no sale la información. Es decir, eso es hoy en día igual. Lo mismo se aplica al cine, a la escritura, a las artes. Sí, seguimos siendo muy capitalinos en ese aspecto. Hablando del Villorrio de Madrid, yo en las clases siempre hablo de Sevilla como capital del mundo y a veces los niños, cuando estaba en Jerez, pues me decían, es que esta es sevillana, ¿no? Pero es que realmente Sevilla fue muy efervescente durante mucho tiempo, entonces es que ella vivió esa Sevilla, ¿no? Ella vivió esa Sevilla, claro. con una leve decadencia, porque es cierto que tenía signos de decadencia, y la decadencia va unida, en realidad ella va huyendo de esa decadencia, porque ella vive en una ciudad, si ella vive, por situarnos, pues vive junto a Murillo, vive junto a Valdés Leal, vive junto a Miguel Mañara, que hace todo el diseño intelectual del Hospital de la Caridad, una obra fantástica artísticamente y al mismo tiempo asistencialmente, es decir, un concepto muy avanzado para la época. Al pobre hay que asistirlo con las propias manos, eso era revolucionario, y hay que atenderlo y hay que reconfortarlo, ¿no? Eso era muy revolucionario. Esa ciudad empieza a decaer económicamente porque el comercio empieza a irse a Cádiz. Entre otras cosas porque los barcos ya tenían mucho calado, muchos embarrancaron en el camino y tal, y se empieza a liberalizar el comercio, mandarlo a Cádiz, y claro, el dinero empieza a fluir en Cádiz. Por eso Cádiz da ese subidón. Finales del 17, comienzo del 18, ya llegan todos los marinos genoveses, la influencia artística, todo ese desarrollo que ya de barroco tardío y de inicio del neoclasicismo, ¿no? Ella va buscando esa riqueza. ¿Por qué se va a Cádiz la Roldana? Si Sevilla era lo más grande. Bueno, Sevilla era lo más grande, pero tenía dos problemas, que estaba empezando a quedar separada económicamente y además tenía, yo creo que tenía un problema que era su padre. Su padre copaba todo el mercado. Entonces, o tú marcabas distancia o tu padre iba a ser siempre el que tú ibas a estar bajo el amparo de tu padre. El padre tenía un taller al modo Rubens, es decir, una gran factoría artística. Se hacían retablos, se hacían esculturas, se hacían tal, y hacían escultura para media España y para media Hispanoamérica. Entonces, claro, ella va buscando esa necesidad económica. ¿Verdad? En el libro hablas también de las imágenes de la escultura de Luisa Roldana. De hecho, en la portada está esta escultura que me parece soberbia. Una que obra maestra. Como peregriné hacia el Escorial y estaba un poco embarcada esta obra hasta que ahora de pronto la han restaurado, etc. Sí. Y hablas de un montón de obras más de la Roldana. Y creo que una característica fundamental de la Roldana es la ternura que al final es el motor del mundo, el amor, pero la ternura también, ¿no? Yo creo que sí, esa es una clave del libro. Fíjate, no me lo han dicho todavía, pero yo estoy de acuerdo en que es una clave del libro. Luisa debe ser una mujer con carácter, pero que refleja mucha ternura, muchísima ternura en muchas de sus obras. Incluso las que son muy duras, es decir, la propia portada, donde luego hablaremos de ella, ¿no? Pero el San Miguel Arcángel, que tradicionalmente, bueno, la obra tiene mucho de ángeles, ahora hablaremos también de eso, ¿no? Pero esta es una imagen dramática, es el bien venciendo al mal. San Miguel Arcángel que vence al demonio, que es el dragón, en este caso es un hombre real, ¿no? Evidentemente ahí hay dos retratos, porque son dos obras reales, ¿no? Pero incluso en el rostro de ella, que es un rostro, he dicho de ella, y es un ángel, estamos jugando ahí, porque los ángeles no sabemos qué se sostienen, en el rostro del arcángel hay ternura, hay ternura. Pero es que luego cuando nos vamos a muchísimas de sus obras, hay muchísima ternura, sobre todo en los personajes secundarios. La misma que podía haber en un Murillo, ella es coetánea de Murillo. Murillo siempre se ha dicho esa ternura que ella tiene para, bueno, los angelitos, los personajes de la calle, todo están tratados con ternura, con cariño. Es decir, hasta el pobre que tiene los pies sucios en la calle se está comiendo el melón, está lleno de moscas, se está rascando la oreja, o
tiene tiña en la cabeza, está tratado con ternura. Ella le pasa igual. Los angelitos que atienden a el descanso en la huida de Egipto, la figura de Santa Catalina, la figura del éxtasis de María Magdalena, muchísimas obras suyas. Hay muchos personajes secundarios, los belenes, la figura de los belenes, la figura de los nacimientos, que ya debió ser bueno, una factoría de producción de belenes y de nacimientos, están tratados con muchísima ternura, con un sentido de una persona, que yo creo que eso lo debió influir mucho, que en muchas ocasiones su vida fue madre. Perdió uno de los hijos, lo pierde en el parto, y al menos 4 o 5 los pierde de muerte, ya crecido. Pequeño, una con 2 años, otra tenía 3, una con 9 ya. Es decir, eso debió marcar mucho su figura de su cariño hacia sus hijas. Ya cuando le escribe a la reina, está en la corte madrileña, y más o menos lo que le dice cuando no le llega el dinero, porque cobraba muy tarde, cobraba mal, el sueldo llegaba muy tarde, le dice, oye, las niñas, menciona a las niñas, que tengo a mis hijas, y mis hijas las tengo que vestir, es lo que le escribe a la reina, las tengo que vestir. O sea, hay una ternura latente. Yo creo que ella vuelca mucho de su propia figura, su propia personalidad en sus obras. He encontrado también en el libro, esto me corregirá mi querido departamento de lengua, un matiz de realismo mágico. Y lo cito. Parió nada más y nada menos que 365 niños. Esto es realismo mágico, ¿no, chicas? Eso es realismo mágico sobre cuando están las parteras atendiéndola, ¿no? Sí. En uno de sus partos, y hay 2 parteras muy simpáticas, que además se llaman, una se llama Justa, creo que es, ¿no? Sí, Justa. Justa, y ella dice, uy, Justa, como Santa Justa y Rufina, qué graciosa. Y ellas empiezan a contar historias sobre una fulanita que había tenido gemelos, si mal no recuerdo. Y cuenta esta anécdota. Y cuenta esa anécdota. Pero que es real, o sea, es real, que se contaba. Era una leyenda que se contaba en la época, de una fulanita. Yo ahí me documenté esta casa, me la he recordado, qué buena lectura. Me ha recordado que yo busqué documentación sobre qué se contaba en la época con algunos nacimientos, digamos, diferentes, ¿no? Uno era cuando nacían gemelos, y es porque ella tiene unos hermanos gemelos. Entonces, ahí hay un diálogo de las personas que atienden aquello y empiezan a bromear sobre de cuándo vienen los gemelos y de cuándo tal. Y una le cuenta a otra, bueno, si esto no es nada, fulanita, que fue famosa, tuvo 300 y pico de hijos del tirón. Es una leyenda urbana de esta, pero que debía ser como muy conocida en la época porque se contaba, ¿no? Entonces, eso lo cuentan y es muy frecuente. Yo no cuento todos sus partos, pero sí cuento varios. Porque me parece muy importante, porque ustedes pensan que esta mujer, que trabajó durante toda su vida, es decir, ella hace obra, yo supongo que hasta el final prácticamente, en muchas ocasiones hace obra con un barrigón enorme, claro. Porque calzando la fecha, es decir, hay obras que conocemos su fecha. Cuando hace esta obra está embarazada. Es decir, y esta obra son 2 metros y pico de altura. Y 2 metros y pico de altura es subirte en un andamio para ir tallando los bloques de cedro y colocándolos, ¿no? Es más, ella de la obra dice muy claro, la pintó Tomás de los Arcos, su cuñado, la desbastó Luis Antonio, que es su marido, desbastarla es simplemente sacar el volumen, madera, y la que la talla es ella, como diciendo, ojo, esto lo he tallado, ¿no? Pero claro, se lo hace en muchas ocasiones entre parto y parto. Hay obras que hace en Cádiz, obras que debieron ser muy complejas, y las hace entre un parto y otro. Y ella cuando llega a Madrid está embarazada porque llega y en enero, en febrero creo que tiene ya el hijo. Y ella, las noticias que tenemos que llega en torno a enero. Igual llegó antes, pero el viaje lo hizo embarazada, un viaje a Madrid en la época, en carro, tal y cual. Así que como está muy presente eso. En este contexto, hablando de la Roldana, de Sevilla, y ahora que te tengo aquí delante, te quiero hacer esta pregunta. ¿La belleza duele? Uy, la belleza yo creo que hay veces que duele, ¿eh? Sí. La belleza duele. Sí, hay belleza.
porque te interpelan al interior. Ujú. Es decir, la fealdad te puede conmover, Claro. te puede repeler, pero la belleza te da el pellizco. ¿Claro? Y el pellizco puede ser pellizquito o puede ser pellizco, y el pellizco es doloroso, ¿eh? Por muy cariñoso que sea, se le dice, le ha dado un pellizquito de broma, sí, de broma, pero me ha dolido, ¿eh? Entonces la belleza puede doler. Yo creo que ella muchas veces tiene un equilibrio excelente entre el dolor y la belleza. O a lo mejor no es un equilibrio, es una mezcla total. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que se puede contar, que es la Virgen de la Estrella. La Virgen de la Estrella, que yo estimo que es obra suya y aparece como obra suya. La Virgen de la Estrella de Sevilla, bueno, aquí hablo ya como atribución histórica, ¿no? El Instituto Andaluz de Patrimonio la atribuyó a la Estrella por elementos formales que son idénticos a los que hizo para la Soledad de Puerto Real, y por la forma de determinados elementos, la caída de los ojos, la forma de los párpados, el tratamiento de la nariz, el tratamiento de las manos, que es idéntico, la boca en la cual ella le abría la boca y tallaba la dentadura en la parte de arriba. Y la estrella duele, ¿no? Esa belleza duele. La estrella duele muchísimo y es bella. Eso. Es la mezcla de belleza y de dolor, ¿no? Eso, esa frase de quien lo vivió, pues ella yo creo que traslada la belleza, porque ella era bella y la belleza se traslada. La belleza puede ser interior, probablemente en ella también lo fuera exterior, pero puede ser interior y se traslada a sus imágenes y traslada sus emociones. Es decir, ella traslada el dolor a la imagen. Yo creo que ella, lo coloco en varios momentos a lo largo de la novela, algunas de sus mejores dolorosas o de sus obras que transmiten más dolor es porque ella se ve a sí misma en el dolor, y algunas de sus obras más bellas porque ella también se representa en esa belleza, en esa sensualidad, que es una belleza sensual. Hay imágenes de María Magdalena que son terriblemente sensuales, muy dentro de la dinámica barroca de la época, donde yo creo que ella va un punto más allá y lo que se está reflejando en ella. Y hablando de mujeres, quiero haceros un spoiler, ya es el último que hago. Esto ya lo he compartido contigo. Porque hay que comprar el libro, entonces Ay, se puede hacer. Debe quedar uno con la intriga. ¿Estás con este spoiler? Quieran comprarlo más. Vale. Esto ya lo compartí contigo porque me encantó. Y dice: no ha sido fácil ser mujer. Lo he sentido durante toda mi vida, con cada uno de los minutos del tiempo que me tocó vivir, aunque nunca he sido una mujer más. Esto me parece desgarrador y me parece de una conciencia de que ella entiende que no es fácil ser mujer en un mundo de hombres, y encima es consciente que ella no es una mujer más, ¿no? Entonces, bravo. Es que yo creo que ella debió sentirlo así, decir, muchas veces nosotros vivimos una época que esas cosas se manifiestan públicamente y decimos, ay, mírala, qué vanidosa, se la ha creído. Un momento. La gente tiene que conocer sus capacidades. Y lo bueno de la vida es aprovecharlas, pero sus capacidades debe conocerlas. Yo tengo capacidad para anunciar, ¿qué os digo yo? Un champú para el pelo, no. No estoy dotado para eso, para mí. ¿Vale? Esto es una tontería, pero ustedes piénsenlo. Ella era conocedora de que era muy buena como artista, pues claro. Y porque constantemente se quiere mejorar y quiere llegar a más. ¿Eso es lícito? Pues claro. Sí, de verdad, es que muchas veces también... Es que era ambiciosa, pues sí, probablemente no fuera. Y ella quería ir a la corte y figurar. La corte. Y firmar. Y firmar, que es muy importante. Firmar. Cuando no le dejan firmar, ella mete el papelito dentro. Sevilla no podía firmar porque lo normal era que firmaba el marido. Y ella formaba parte de algo, digamos, abstracto, que era el taller de... Y en el taller firmaba el marido, qué casualidad. ¿Ella qué hace? A partir sobre todo de Cádiz, que ella mete el papelito dentro. Y en el papelito dice, esta obra se hizo en tal día del año del Señor, de tal hora, y la hice yo como escultora. Y mi cuñado la policromó. El cuñado es un personaje que hay, ¿qué hace el cuñado yendo con ellos a un lado y a otro? Ahí había un cuñado más joven, y por favor, ahí vamos a meternos ya, pero no nos metemos. Entonces, en ese capítulo, ella habla en primera persona. Veis que cuando yo creo que ella debe contar algo importante, lo cuenta en primera persona.
pero lo cuenta en una primera persona que hace una reflexión amplia. Es decir, ella habla de su idea como mujer y dice, bueno, es que yo vivo en un tiempo muy complejo. Y lo analiza sin aspavientos. Sin aspavientos. Yo creo que muchas veces analizamos el papel de la mujer con aspavientos. Todo en una época de mucho países. No. En una época que la mujer es una secundona con respecto al hombre. ¿En qué aspecto? En todo. En todo. No la dejaban ir a la academia, no la dejaban ir a esto normalmente. Entonces ella, por un lado, se verá que vive en un tiempo de hombre que, bueno, que tiene que estar embarazada y el marido dando su vuelta, trabajando y al mismo tiempo haciendo las cosas de casa. Eso era evidentísimo de la época. Ella se revela contra eso. Pero es consciente de la época en la que vive. Y es consciente de que a ella la han criado, aun viviendo en esa época de secundones. Su padre no le dice nunca, lo que tu marido diga, no. Su padre la formó en que fuera la mejor. Claro. Entonces el padre ahí debió ser una mente clarividente de criar, esto ahora se dice, criar en igualdad y tal, pues eso ya lo hizo Roldán. Yo estoy seguro que la llevó, esto es un poquito de spoiler, un poquito solo. Yo estoy seguro de que fue a la Academia de Bellas Artes de Dibujo. La Academia se funda en aquella época, fue profesor Pedro Roldán, fue profesor Murillo, fue profesor Valdés Leal, sí, los grandes. Y las mujeres no iban entre otras cosas porque podía haber dibujo del natural. Si el dibujo del natural te voy a un desnudo, eso estaba muy feo. Entonces, claro, ¿dónde aprende ella a dibujar y a hacer barro? ¿Solamente con el padre? Pues yo creo que no, que ella debió tener contacto en la academia, que en algunos momentos, eso lo meto ahí con algunos episodios que son reales además, y algún episodio en la academia que es real, porque ella debió conocer a gente que participara con ella y que dibujara con ella. A mí me llama poderosamente la atención la firma del San Miguel, porque tiene algunas características, ¿no? Muchísimas. Esto, claro. Esto es potentísimo. Es la Roldana, yo soy la Roldana, es Sevilla, ¿no? Es genial. Piensen que esta obra, el San Miguel Arcángel del Escorial, es su prueba, no es su prueba, no sabemos si es su prueba o es una vez confirmada como escultora. La cuestión es que la que le vale entrar en la corte. Esto mide 2,5 metros, esto es una obra excepcional en todos los aspectos. Con toda la leyenda que conlleva, sobre si realmente está ella representada, sobre si está realmente representado el marido, como el demonio. Bueno, no es nuevo en la historia del arte, sí, ya lo hizo Artemisia Gentileschi, que se vengó de su violador en muchas de sus pinturas, o lo hicieron otros autores, ¿no? Lo hace Frida Kahlo, que muestra su dolor en sus obras, vale, bien. Ella hace una obra excepcional, técnicamente, pero cuando la va a firmar, hace como Miguel Ángel Buonarroti. La firma en el frontal, claro. Que se vea en el pie que está pisando el demonio. Y en el pie que está pisando el demonio dice 3 cosas fundamentales, que son Luisa Roldán, escultora, como diciendo, claro. Ojo, que soy yo, que soy escultora, que soy la que lo ha hecho, y con la palabra Sevilla. Yo estoy en Madrid, pero yo lo que me acuerdo es de mi ciudad. Yo me acuerdo de Sevilla. Esto es como cuando Rivera firmaba el español, se llevó 30 años firmando el español, estaba en Nápoles. ¿Por qué? Porque ese español era muy importante. Muy importante. Y ella está en Madrid y dice, yo estoy en la corte, pero yo soy de Sevilla. De hecho, ella cuando llega allí, lo primero que habla, habla con la reina y tal, pero dice, no, yo soy de Sevilla, como, bueno, estoy viendo aquí los cuadros de Diego Velázquez, claro. Pues diciendo, si es que tú lo mejor que tienes aquí es de mi paisano. Y aquí ha venido Martínez Montañés hace 2 décadas y aquí ha venido. Entonces ella hace una reivindicación que yo creo que es excepcional. Que en el pie de la obra más insigne de ella esté reivindicado su nombre, que por fin podía firmar, que el nombre se vea, que el nombre reivindique que ella es escultora y que esté en la palabra Sevilla. Claro, Sevilla. Sí. Me maravilla también que una mujer como ella sea escultora de Carlos II, tan denostado, tan... bueno, y es que admiro a Carlos II, esto lo digo en clase y a veces los niños me miran con cara de... Admiro mucho a Carlos II porque es que ser Felipe II era muy fácil, es que lo tuvo muy fácil, ¿no? Pero es que Carlos lo tuvo muy difícil, entonces me resulta muy tierno que ella fuera la escultora de Carlos II. Es tierno y yo he procurado, mira, Carlos II, nosotros preguntamos, Carlos II, un desastre de reinado, ese hombre estaba enfermizo, tal.
Eso es real. Si vemos los cuadros y es real, vemos los informes médicos y es real, vemos... Evidentemente era real. Pero Carlos II, ¿cuánto duró? Un reinado larguísimo. Porque además, incluso en algunos aspectos se estabilizó la situación económica, porque hubo algunos gobernantes ahí, bueno, que intentaron estabilizar la economía. Por supuesto, al final fue un desastre porque, claro, era todo rumorología en Europa de qué pasaba con que este hombre no tenía hijos y que no sé qué. Pero no fue tan mal rey. No fue tan mal rey, no fue tan mal rey. Él estabilizó mucho, o por lo menos los que gobernaban en torno a él estabilizaron mucho la situación económica española. Entonces yo eso he intentado que en el libro él no sea el personaje grotesco que siempre es. Sí. Él aparece y es un segundón, le cuesta trabajo intervenir. Por supuesto, su apariencia llamaba la atención porque la que hablaba era la mujer y él estaba ahí en un plano segundón. Pero yo entiendo que ella le debe tener aprecio a él. Claro. Es entrañable que en esa corte donde olía a ese muerto andante que iba físicamente, debía estar muy mal y tal, pero que ella cree obras llenas de belleza en esa corte, muy delicada. Una creación artística muy bella. ¿Sí? Son además, está muy influido por el mundo napolitano del Belén, por el mundo de lo que llega de Italia, y es el barro tratado con minuciosidad, es la caña muy minuciosa, muy elegante, anticipándose un poco incluso al rococó del siglo XVIII, ¿no? Entonces es curioso como en esas cortes tan oscurantistas yo he procurado que el rey, aunque se vea toda su enfermedad, pero no sea un personaje grotesco, que muchas veces hacemos de él un retrato grueso, así, sino que es un personaje que el pobre cargaba con toda una serie de circunstancias alrededor, pero que bueno, fue mucho más estable en la historia de España. En su época no hubo bancarrotas, por ejemplo. Claro. Y si hubo bancarrota en época de Felipe IV o en época de Felipe II, que bueno, tuvo que lidiar con tantas cosas que se paralizó la hacienda pública. Entonces, hay que ver la historia con un concepto mucho más amplio, claro. Claro. Tus alumnos tienen suerte contigo que les haces ver esas cosas. A ver, que me encanta Felipe II también y estudiamos Felipe II y lo disfrutamos. Pero que Carlos no fue tan mal rey y en el libro se refleja y eso me ha conmovido porque siempre digo que hay que estar del lado de los débiles, ¿no? Y Carlos, que fue un gran débil, lo tuvo muy difícil, pero fíjate la escultura que tuvo, ¿no? Sí. Yo creo que hay un triunfo, los que somos docentes creo que lo sabemos, que es que los niños se queden con ganas de más, ¿no? Y hay una frase en el libro que me encanta, que es: acababan sus clases y yo quería seguir. Ese es el triunfo de la educación, esos son sus frutos. Y a mí me ha pasado eso con el libro. Oh, qué maravilla. Me dicen estas cosas y yo ya me duermo feliz esta noche, más tranquilo. Hombre, Joel, lo que al fin y al cabo, cuando se hace cualquier tipo de charla o cualquier tipo de clase, ¿no? No hay que irse en una clase, tú ya sabes que es lo mejor que nos pueden decir. Ya. Uy, ya, se me ha hecho corto. Y tú dices, yo vivo una hora. Una hora, claro. No hablamos nada. Esa es la mejor forma de decir, bueno, esto ha servido para algo. Porque ha mantenido la atención. Mantener la atención es muy difícil en este tiempo. Y ella también está en un tiempo que tiene otras circunstancias que también distraen, ¿no? Entonces que ella diga eso, en realidad ahí está un poco mi docencia, de fondo, es decir, oye, vamos a reivindicar que el docente, si tiene algo que puede salvarlo, es que el tiempo se haga diferente. Y tú digas, esto se me ha hecho corto. O sea, en una película, te dice, qué raro se me ha hecho. Esa película no, eso falla. O tú estás leyendo un libro y dices, no me ha costado terminarlo. Pues también falla. Claro. También falla. Entonces yo creo que eso es una reivindicación docente. Venga, ahí lo siento, pero se me ha visto el plumero. No querría monopolizar las preguntas y me consta que hay alguien que quiera hacer preguntas. Todo lo que quieran, todo lo que quieran. Aquí hablamos mucho. Todo lo que queráis saber con respecto a... Creo que hay una sugerencia. Venga, alguna sugerencia. El primero siempre es el que más cuesta, luego ya nos lanzamos. Venga, alguna sugerencia. Sí. Venga, Pedro. Venga, lánzate. Bueno, yo me he leído el libro, claro. Una de las cosas que destaco es la cantidad de personajes que salen de la época, todos conocidos, ¿no? Y yo creo que esto da un libro, siempre digo que la lectura de un libro se va a otro libro.
Y este libro, por parte del escritor, creo que puede llegar a otro libro. Dime cuál, venga, que a mí eso me interesa. ¿Vale? Y el mañana. Uy, sí, sí, hay un personaje muy interesantísimo, sí. Sí. Os voy a contar una cosa. Los libros... Ya te lo comenté en Sevilla. Sí, lo hablamos. Y eso es lo que me dio a pensar, que aquí sale... Un personaje que daría para... Pues sí, la verdad que daría... Porque lo tiene todo. Miguel Mañara un poco un prototipo del barroco que siempre se ha insistido mucho en toda la historia legendaria, pero en realidad él es un revolucionario en muchos aspectos. Miguel Mañara crea, bueno, de ser el típico niño bien, de una familia bien, muy adinerada y tal, al cual se le añaden todas las leyendas tradicionales de si está relacionado con Don Juan, etcétera, que no es más que un mito, en realidad era un mito europeo, ¿no? Pero sí tendría una novela, claro, porque él tiene todos los periodos en la vida, es decir, el bon vivant, la crisis, el triunfo pleno, la crisis, el convertirse en un religioso austero y casi místico, el ser un revolucionario de ideas y de estética, su altura intelectual. Sí, yo creo que es un personaje que da para mucho. Os voy a contar una cosa. Es cierto que un libro da lugar a otro. Y os cuento, yo hice un libro que se llamaba... Eso no estaba en mi libro de Historia del Arte. Son varios capítulos, bueno, diferentes sobre diferentes aspectos de la historia del arte. Bueno, los pintores suicidas, los artistas que triunfaron, los que fracasaron, el desnudo de la historia del arte, bueno, los atentados contra la obra de arte. Y un capítulo era las mujeres artistas. O sea, era un capítulo que tenía 15 mujeres artistas. Un poco era una reflexión porque las mujeres se habían silenciado luego en la historia del arte y mencionaba a varias mujeres. Bueno, de esas mujeres, claro, dije, de aquí sale un libro. Y de ahí salió otro libro, que es Historia del Arte con nombre de mujer. En vez de recopilar 15 mujeres, pues recopilé 130, me parece, una barbaridad. Una barbaridad, son 20 más, pero un número importantísimo. Entre esas 130, curiosamente está Luisa Roldán. Entonces, pues sale, de muchas de esas mujeres también hay libros, es curioso, me pongo a pensarlo y creo que de algunas de esas mujeres también hay libros porque hay vidas muy potentes ahí relacionadas con el arte. O sea, es cierto, muchas veces unos libros tiran a otros. Yo, por ejemplo, así haciendo memoria del libro de la historia de Sevilla, recuerdo que fue precisamente además un librero, que sois los que dais la mejor historia en esto, me dijo, este es el libro que tú tienes que hacer, Iglesia de Sevilla, lo dijeron los libreros de Sheffield. Iglesia de Sevilla, tú haces una guía, esto tuvo lo urbana, con todos los títulos y tal. El libro se sigue vendiendo, luego se ha reeditado 4 veces y tal. Y es cierto, porque muchas veces nos quedamos, el cine y la serie de televisión lo hacen ahora muy bien, pero claro, en los libros, yo lo anoto, Más cosas, venga, Una cosa que yo pregunto, que me sorprende mucho. La Roldana era una mujer artista, trabajadora, en un mundo donde las mujeres no eran artistas ni trabajadoras. Y ella tiene conciencia de sí misma que ella es una mujer diferente. Pero claro, a mí me sorprende mucho que su padre, Pedro Roldán, preparara a su hija para ser artista. Yo me imagino que la pondría a trabajar seguramente en el taller para que le echara una mano. O él tenía idea de que esa hija suya iba a ser artista en un mundo donde las mujeres no eran artistas. Me choca un poquito. Era una mezcla total, verás, me explico. Primero porque ella no es la única hija artista de... Su hermana María fue escultora reconocida y otra de sus hermanas policroma imagen, documentada. No con tanto éxito como ella, pero documentada. La hermana María hace, por ejemplo, la Virgen de las Nieves de Olivares, obra suya, documentada. Y lo firma también. Y lo firma y tal. Y está conocido. Luego sus hermanos también, Marcelino, tal, varios. Entonces no es tan extraordinario. Entonces, en su caso no debió ser tan extraordinario. Una hija de Valdés Leal, que también aparece por ahí, también pintó y está documentado. No mucho, pero se sabe que policromó algunas tallas del padre. Se sabe que hizo obras. Una hija de Valdés Leal que entró en el monasterio de San Clemente, suponemos que alguna de las piezas pictóricas que se hacen allí probablemente participó ella. Sí, no era tan frecuente. Es decir, pero también porque los talleres eran talleres que mezclaban la familia con el trabajo.
Yo creo que eso también... Porque las ponían Sí, allí para que trabajando. echaran una mano, Al evidentemente. principio, ¿qué harían? Pues las niñas harían lo típico, como el que entraba de aprendiz. Claro. Niña, barre aquí, mueve la madera esta aquí, tal y cual. Entonces, que las niñas cogerían barro, yo la pongo ella primero a modelar barro, porque era evidentemente lo normal. Antes que el barro incluso a garabatear. Los trocitos de carbón del padre, los trocitos de eso sería evidente, ¿no? A partir de ahí, cuando el padre enseña, que era lo que hacían los talleres, pues yo creo que el padre, viendo capacidades, se pondría a enseñar. Aunque fuera una mujer. Aunque fuera una mujer. En ese caso Aunque fuera no una mujer. había esa... Pero lo debían hacer más de un artista y más de dos. Es decir, cuando hay artistas femeninas es porque tiene un padre artista. Vale. He puesto ante el ejemplo a Artemisia Gentileschi, que es de 30 40 años antes. Artemisia Gentileschi, su padre era Horacio Gentileschi y la educan eso. La Tintoretta, pues la Tintoretta es la hija de Tintoretto y también la educan eso. Es decir, sí hay mujeres que parten. Claro, que eran Si talleres. no, eran talleres. es que eran talleres. El taller era como un centro de vida. Claro, claro. El taller no era. No Yo trabajaba voy uno. no, en el taller se trabajaba. Incluso había talleres que funcionaban casi como una casa de adopción. Es decir, ustedes leemos el contrato de cuando Velázquez lo contrata como aprendiz Francisco Pacheco, y poco menos que lo estaba padrinando. Se quedaba a dormir allí y se estipula que mensualmente le tenía que comprar una camisita y no sé qué historia. Es decir, está poniendo, el niño tiene que comer, y el padre, yo me comprometo a que tendrá las comidas al día y a que tendrá. Entonces era una especie de gran familia. Por eso también ellos eran endogámicos, se casaban entre ellos, estaban viviendo juntos, claro. Se apadrinaban, se respaldaban, en fin, era un poco la relación. Dime. Yo creo también que no esté documentada no significa que no existieran. Por supuesto. Entonces, muchas no aparecen porque la historia de Hombre, las claro, mujeres claro. no han aparecido, todavía les cuesta aparecer. Entonces, claro, el otro día estuvimos en una conferencia de Ángeles Caso que hablaba de las mujeres Las desheredadas. desheredadas, y claro, ese es el dato. No es que no haya habido mujeres artistas, es que no le dieron voz. No es que no la dirían voz, es que se han silenciado después, que es más peculiar. Sí, Es sí, decir, también comentaba eso, que Sí, sí. después se les ha silenciado. el silencio, yo en el libro este de la historia del arte de un hombre y mujer, eso un poco lo analizo. El silencio muchas veces no es de la época, es decir, el silencio viene pues después que se olvida, o incluso que la época queda como en una nebulosa. Yo mezclo las dos ideas. Pero ojo, que el silencio sobre los artistas no es único de la Roldana. Juan de Mesa fue un escultor muy conocido, vamos, muy conocido para nosotros hoy en día, y durante 3 siglos fue un desconocido. ¿Por qué? Claro. Por circunstancias muy complejas. Se murió muy joven Se murió también. muy joven, sobrevivió el maestro, Pero ellas tenían no tuvo un añadido. biógrafo. Ojo, que esto es muy importante, ¿eh? Que hay que tener un biógrafo. Y de la Roldana ya escribieron en el siglo XVIII. Entonces eso hace que Palomino ya escribe de ella. Y dice, he conocido esta obra, esto es una maravilla, tiene el Nazareno y tal. Entonces, ya en el siglo XVIII, de ella escriben prácticamente recién muerta ella tal, y es conocido. ¿Y hay documentos de artistas contemporáneos que hablen de ella? O sea, tú hablas de que Bueno, hay... comparte tiempo con Murillo, pero Sí. ¿hay algunas voces de artistas conocidos? No se menciona, no se menciona, pero es que no hay mucha documentación de eso. Es decir, es que la vida sociológica de los artistas, nosotros casi la tenemos que inventar. Porque nosotros tenemos una mentalidad actual que nosotros conocemos la vida social de los creadores. Entonces eso era totalmente anónimo. Sí, pero ella, por lo que tú cuentas de la firma en el pie del demonio... Claro, ella ella tiene quiere conciencia. reivindicar. De hecho, Exactamente, ella en el- quiere ser... sí, te lo voy a Ella. contar en un capítulo del libro. En un capítulo del libro, se puede contar un poquito después, ¿eh? Hay un capítulo del libro en el cual... no, como es la novela, pero he hecho un poquito de spoiler. Hay un capítulo en el cual ella hace una obra muy importante, una obra de Semana Santa de Sevilla, además, que, bueno, además para ella es una obra muy importante. Y van a verla en la calle, porque ella vería sus obras en la calle, no ¿Cuál es un es? invento. ¿Cuál es? La estrella, Ah, la estrella. La tengo que contar. Ella va a ver la estrella el año que se hace. Y ella va con el padre, y va con la familia, va con el novio de la hermana. Una cosa muy familiar. La imagen primera ya la había hecho José de Arce, que ya hacía unos años que se había hecho. Hay otra obra que era un paso alegórico que sacaba la mano de la estrella. Y cuando llega el palio, que se año estrenaba la Virgen, todo el mundo aquí de la estrella, la maravilla, la dolorosa esta, que nueva, Dios sorprende.
pasa el cortejo y ellos están todos en familia y llega alguien del público y se acerca y felicita al padre. Dice, qué buena obra ha salido de su taller y tal, excelsa, maravillosa. Y el padre, muchas gracias por el taller. Y ella se queda, es como uno de sus golpes en la vida. Dice, ¿cómo? Pero si la obra la he hecho yo. ¿Qué ocurre? Que entonces ya en la misma época, ese concepto que tenemos nosotros de, aquí se hace una imagen y sale en el llamador 2000 veces, en el no sé qué, en el arte sacro, no sé qué, y se va anticipando durante meses. Cuando sale, se le hace reportaje fotográfico, la autoría, esto, tal. Entonces no, entonces era otra cosa. Entonces era un personaje de la cofradía el que iba, le encargaba la obra, no había periódico, no había sitio donde se registrara y tal. ¿Nosotros qué noticias tenemos de eso? Los notarios, los protocolos notariales. Los protocolos notariales son muy fríos. Fulanito Pérez, por tanto dinero, le encarga a Fulanito Pérez tal obra y está conmigo el mayordomo, el notario, y tal. Y a lo mejor dan un poquito de descripción y dice, se estipuló en 3 palos, uno al principio, otro tal, y la madera de cedro. Pero ya está, una virgen de dolor, un santo Cristobalón, y no se menciona más. Y los nombres, si el notario, bueno, el notario archivaba su documento y está ahí los protocolos notariales, pero eso ni era público ni nada. Si tú en la época no tenías uno que te vendiera bien, tu nombre se quedaba. Y si tú te morías muy pronto y nadie escribía sobre ti, desaparecía. Claro, ella tuvo Entonces, la por las suerte, mujeres, la ella tuvo desgracia, la suerte y la desgracia, de suerte y desgracia, Claro. suerte de tener a su padre, que era un referente, es decir, a ella nunca le dijeron la Roldana. Ella era Luisa, en los documentos de Luisa Roldán. Su padre le decía a Luisa, pero la Roldana es la interpretación posterior. Ella no firma nunca como la Roldana. Pero para que veáis lo importante que es el que escriba sobre ti. Los que empiezan a escribir sobre ella en el 18 sí ya le ponen el apodo de la Roldana. Y a nosotros es el nombre que nos llega. O sea, como eso todo. Ella hay muchas artistas, es decir, estas hermanas, digamos, más secundarias, deberán tener muchas obritas menores por ahí, suyas, seguro. Que también son roldanas. Que también son los Roldanas, claro. Claro, es que Sin embargo, a Roldana ella no es un les poquito cayó. despectivo, realmente. Roldana es un poquito despectivo. Es Porque, claro, Porque porque es como decir, sí. es la hija de. la hija de, La hija de- efectivamente, no la hija de- Luisa Roldán. Entonces, ella se revela Un poquito- contra eso. Un poquito Cuando, como... claro, Sí. ella se revela contra eso. La hija de. Yo soy Luisa. Y ahora vaya a una obra, que eso debía ser frecuente en la época. Es decir, ¿qué os digo yo? ¿Cómo se perdió el nombre de Juan de Mesa que hizo El Gran Poder? Si El Gran Poder famoso, pues se perdió. Se perdió, todo el mundo decía de Montañés, se perdió. Claro, o sea, más cosas, ¿qué queráis Yo saber? tengo solo una sugerencia más que viene cuando la obra empieza, me duele todo. Y Aurora ha preguntado si la belleza duele. Y digo, mira qué bonita la relación, porque cuando ella muere, a lo mejor lo que le duele es la belleza también. Le duele la belleza. Yo creo que a ella le duele. Le duelen muchas cosas. Le duelen. ¿Qué sentir a una persona que crea belleza? Y que emociona a los demás. Pues, hombre, creo que hay ese sí que no lo puedo contar porque hay un mensaje final que realmente. No más spoiler. Hay dos detalles. No más spoiler. Hombre, que eso ya es un. Pero realmente el mensaje final que yo quiero trasladar, no lo voy a decir, pero el mensaje que yo quiero trasladar es que los artistas, los creadores tienen un don divino, que es que pueden pervivir en el tiempo. Claro. Es decir, cuando tú ves una obra de la Roldana, y yo hay una cosa que me han dicho algunas veces que digo, esto me halaga muchísimo. Si tú ves una obra de la Roldana después de leer la novela, algunos me han dicho, pues yo ahora veo las imágenes y las veo de otra manera, porque veo que ahí está hecho. Es que está vivo. Es la Roldana, Es la todavía. Roldana. Es. Claro. Entonces eso es un don sobrenatural, es decir, es como el que, no sé, yo he pensado una similitud muy dura, me voy a callar. Cuando alguien lee algo después de que uno haya muerto, te está haciendo revivir. Es decir, tú pervives ahí. Y eso es muy grande para cualquiera que haya creado algo. Cualquiera que haya creado lo más mínimo y alguien incluso después de muerto lo lea, lo escuche, una música que se escucha, tú estás viviendo, haciendo revivir a la persona. Entonces, ese dolor es un dolor
por lo que no ha conseguido, pero a lo mejor también por lo que no va a poder crear. También es una forma de dolor, decir, oye, es que yo quiero seguir creando belleza, creando tal, transmitiendo. Yo quiero vivir. ¿Algo más? Que nos vamos. Venga, que te Sí, que hay que firmar. Muchísimas gracias.